Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En este programa del mes de enero, el primero de Opinión Pública, quiero desearle a ustedes bendiciones, mucha paz y sobre todo que todos sus sueños se hagan realidad. Como fueron sus sueños de nuestra entrevistada de hoy, Magda Florencio, que le exhorto que traten de ver esta entrevista porque yo sé que vamos a sacar de su estro todo lo que de su trayectoria, cómo ella incidió no solamente en la crónica social, sino en los referentes que ella tiene para que esas mujeres y algunos hombres tuvieran la trascendencia que ella tuvo en esos momentos. Esa trayectoria y lo que ella es ahora y lo que será, lo veremos después de la pausa. ¡Qué compromiso! Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información, puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Magda Florencio. Magda Florencio nació en Pimentel. Desde que empezó a abrirse camino en el campo periodístico, se convirtió en una profesional de influencia. En el 1974 escribía para la revista Eva, de la cual fue su directora, y en el vespertino El Nacional escribió la columna Noche y Día. Como cronista social, trabajó en Raintel en las noticias. Logró destacarse en el periodismo de televisión y en el diarismo en la crónica social. Tuvo una sección en el 1975 en el programa La Alegría del País. Poco después se incorpora al staff de farandulería del compositor Máximo Polanco Estrella, creador del Premio El Dorado. En la radio, Magda fue parte en el 1977 del programa Arte Nacional en Radio, que producía el expresidente de Acroarte, Joseph Cáceres. Dirigió el Canal 53, Isla Visión, y junto a Carlos Batista participó en el programa Día a Día de Raintel del 1988 a 1994. También fue productora y presentadora de Magda Show. Mientras en el periodismo escrito fue redactora de La Noticia y editora de la sección femenina en el periódico Hoy. Magda es hija de Manuel A. Florencio Mendoza y Sara Esther Estrella Tejada. Es madre de César Arturo Fernández. Magda Florencio. Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2021. Magda, tú heredaste la crónica social de Trujillo, que venía con una crónica que parece seca y cansona y sin tener ese encuentro con el público, pero tú la transformaste y lo que dije en la presentación, eres un referente. Me gustaría saber cómo llegaste a esa proclividad en esa crónica. ¿Cómo fue que inyectaste a la misma crónica esa exactitud y esa forma indiscutible que tú tienes? Mira, 1.000.000 de gracias porque además es el primer programa del año. ¡Qué honor! Muchas el honor gracias. Es mío. Y además, permíteme decir que es parte de la crónica que vamos a hacer esta tarde, que me está entrevistando la hija de una mujer que, aparte de ser una de las periodistas número 1 de este país, fue la que más me enseñó. ¡Qué honor, Magda! Me enseñó de la vida, me enseñó del periodismo, porque el periodismo, Dania es su hermana, Virginia. Porque tú tienes más contacto con Dania. El periodismo es una carrera, como digo yo,
penetrante, apasionante. Es una carrera que hasta la muerte de un ser humano puede ser nuestra gran noticia. Y así por el estilo. Yo siempre quise ser periodista. En mi casa, mi mamá tenía una pensión en la calle del Conde y yo tenía en las servilletas un periódico donde acababa con todo el mundo. Y entonces leía mucho desde pequeña. Y cuando en esos años que vinimos ya a vivir aquí a la República Dominicana, veníamos de Puerto Rico, Miami, Nueva York, yo traía también el periodismo internacional un poco metido en las venas. Hay un tiempo en que las niñas quieren ser, yo nunca quise ser monja, jamás, pero hay niñas que quieren ser azafatas, periodistas, artistas y así por el estilo. ¿Pero hay en tus familiares algunos periodistas? Bueno, mi papá era poeta Okay. y escritor de versos y muy amigo de Freddy Gatón, que era un gran escritor. Y yo venía con todo eso, parece que se hereda algo de eso. Y entonces cuando llegamos aquí, yo estaba en el Instituto Greg. Yo estuve también ahí, en Greg. Que era de la esposa de don Rafael Herrera, Toda Rosa, que era el director estrella de la República Dominicana, mi maestro, mi amigo, encantador hombre. Y entonces en el GREG yo conocí a don Rafael. Y un día le dije, don Rafael, yo quiero ser periodista. Y él se murió de la risa, estaba muy joven. Y me dijo, mira, yo pronto. Oye, qué mentalidad. En ese tiempo ya él estaba pensando en buscar jóvenes para que fueran, usó la palabra ensayar. Y me dijo, para que fueran a ensayar. Becaria, como en Estados Unidos. Y yo le decía, pero yo soy de ese grupo. Y eso se quedó como un chiste. Al cabo del tiempo me inscribí en la escuela de Salvador Pitaluga, que tenía el Instituto Dominicano de Periodistas en la calle El Conde, cerca de mi casa. Y al cabo del tiempo seguía haciendo mis crónicas yo sola, me las inventaba, me inventaba unos periódicos que todo el mundo decía, esta niña en vez de jugar muñecas siempre está inventándose que ella pertenece a un periódico y ese tipo de cosas. Y al cabo del tiempo, para no hacerte el cuento largo, un día me dicen que el doctor Bolina fue al GRE, que estaba llevando a algunos familiares, parece, y me dice, yo le dije, mire, yo le dije a don Rafael que yo quería ser periodista, y él riéndose, me dijo, pues ve por allá por el Nacional. En ese tiempo vino la separación de lo que era la noticia después, y el periódico El Nacional comenzó a necesitar periodistas. Pues el día que yo llegué al Nacional me pusieron a hacer de todo. Mi primer trabajo fue de gratis, que era para yo recibir todo lo que venía de los pueblos, ¿verdad? Que no era fácil, porque ya tú sabes cómo escribía cada quien en los pueblos. Y yo tenía que fajarme. Mandaron de Barahona y así por el estilo, pero así aprendí muchas cosas. Pero seguro que tú antes de escribir de gratis no te habías encontrado con mi mamá, que decía, no se puede trabajar de gratis. Jamás me lo dijo. Un día que lo recuerdo hasta hoy. A Pía la conozco ya trabajando, se puede decir que todas las noches. Ella era una periodista conocida, muy experta en estar cerca del presidente, que entonces era Balaguer, y era una mujer muy respetada y muy preparada. Pía me enseñó cosas a mí que todavía las recuerdo. Eso no es así, eso es así. Y me daba un puesto en el sentido de que, por ejemplo, hoy por hoy, yo no sé por qué, entre los gobiernos siempre hay un espacio para la crónica social. Ahora no lo hay. ¿Qué está pasando con la crónica actualmente? No te sé decir, pero por ejemplo en esas reuniones que hacen semanal,
Nunca he visto una periodista de sociales, a lo mejor es culpa de ellas o de su asociación. Nunca he visto una periodista de sociales que ha dicho, yo soy fulana de tal de sociales, quiero saber tal cosa. Porque para hacer las sociales, Virginia, hasta que el presidente cambió los espejuelos, es una nota social. Claro. El presidente cambió de barbero. Eso es una nota social de lo que está pasando en lo que los norteamericanos llaman la otra cara, la cara simpática del palacio. Porque la cara que cubría tu mamá era la cara, política. La cara del problema, como decía don Rafael, que él a veces entendía que para él había un momento en que la cronista social era la más importante del periódico. Y muchas de las crónicas sociales acapararon las primeras planas. Eso no lo veo ahora. Porque por lo que él decía, la cronista social ve el funcionario en la fiesta. Más fácil. En la fiesta. Y tu mamá lo veía en el problema. ¿Tú entiendes? Entonces, para no saltarte cosas, cuando yo estuve ese tiempo en el Nacional de ahora, que era el periódico estrella de la tarde, además combativo, ¿no? Porque era un periódico lleno de estrellas de periodistas que hacían el trabajo del periodista, porque el periodista no es una vedette, ni es una persona que va a escribir cosas para que se la paguen y para que le hagan regalos. El periodista tiene que decir la verdad, buscarla, saber dónde está y llegar a ser imparcial hasta donde pueda, hasta lo más mínimo. Entonces así tú te vas formando y vas sabiendo qué es la noticia, porque noticia solamente no es el qué, quién, cuándo y por qué. Noticia es todo lo que le interesa al lector. Exacto. Enseñan en la escuela de periodismo. Entonces, cuando ya yo había casi hecho todo lo de las provincias, ya iba ocupando otro puesto en el periódico. Y esa noche, esa mañana, yo le dije, doctor Molina, yo quisiera hacer como una columna. Y él me dijo, ajá, ¿cómo una columna? Digo yo, hablar todo lo que la gente hace. Y él se quedó mirándome así, me dijo, pues mire, esta noche hay una reunión en la Cancillería. Estaba Víctor Gómez Berger, que fue mi gran amigo. Vete, Canciller. Te voy a buscar era canciller, te voy a buscar un fotógrafo para que vayas allá. Y yo, como si yo hubiera hecho ese trabajo muchísimas veces. Sí. Y nos fuimos el fotógrafo y yo, que fue Manolo Gómez, que ojalá está viendo este programa allá en Santiago, que estuvimos juntos más de 10 años. Después vino Maxi Monín, que fue la estrella de fotógrafos de sociales, hasta que ganó, hasta hoy, el único premio Sid Gentleman que se ha ganado la República Dominicana en fotografías, que fue cubriendo yo el secuestro de Tata Bautista. O sea que fue una serie de fotografías sin palabras. No necesitaba pie de grabado, pie de foto, porque yo iba a entrevistar a una señora llamada Milán Suero, que es artista que hilaba, hacía aquellos cuadros. Hilo de oro. Yo tengo una obra de ella. No me digas. Sí. Y entonces, esperando a Milán en Bellas Artes, surgió el secuestro. Y Máximo tomó aquella colección de fotografías que ganaron ese premio. Entonces, cuando yo fui la noche a la Cancillería, Víctor Gómez, un hombre agradabilísimo, me vio y me dijo, ¿y tú quién eres? Y yo le dije, bueno, yo soy del Nacional y de la revista Ahora, me llamo fulana de tal, y yo quiero saber, ¿dónde usted compró esa corbata? Y él se quedó
ese cuento después se hizo mucho. Ujú. ¿Y por qué usted quiere saber dónde yo compré esa corbata? Digo yo, porque yo voy a hacer una columna ahora, que yo no sé cómo se va a llamar, todavía no le hemos puesto el nombre. Y él me dijo, ¿y tú no quieres saber más nada? Y yo le dije, bueno, andan diciendo que usted es soltero, y yo quiero saber si usted no se va a casar. Pero Me imagino que se reía. el que hacía ese cuento bien era Víctor. Tú entiendes que fuimos amigos hasta la muerte, y él y yo y Carmencina, que fue también mi gran amiga, que cuando él se enamoró de Carmencina, recordamos mucho ese cuento, y él me dijo ese día, yo te ahorco si tú dices que yo tengo una novia. Y entonces yo llegué al periódico con ese nudo, y me dice Molina Morillo, ¿qué es lo que tú quieres decir? Digo yo, que Víctor Gómez tiene una novia y se va a casar. Es de Santiago, y le tiré todo lo... Y Molina Morillo llamó a Víctor y le dijo, mira Víctor, esta muchachita que está aquí, dice que, pues ella lo dijo. Dice él, no, ella lo puso ya en la columna. Y así comenzó Noche y Día, que se convirtió... El que me conoce a mí sabe que yo ni soy prepotente ni me la tengo que dar de nada. Ese fue un regalo de Dios. Noche y Día se convirtió en la... ¿Quién le puso el título? ¿Tú? No, el título se lo puso, tú no lo vas a creer, don Pedro Mir. Porque yo, como no tenía escritorio en el Nacional, un día me sentaban en la revista Ahora, otro día me sentaban en la Eva, y así cambiaba todo. Yo nunca tenía puesto. Y don Pedro yo le decía a todo el mundo que yo me la daba de ser asistente de don Pedro, porque yo era la que le bajaba a comprar los cigarrillos. a un paletero, tú lo recuerda todo el mundo, un paletero que vendía en el Nacional abajo guineo y cigarrillo. Y entonces don Pedro gozaba muchísimo cuando le decía yo, don Pedro, si le dicen que yo soy asistente suya, diga que sí, que yo es para dármela, y él se moría de la risa. Y así empezó a crecer Noche y Día. No había una sola fiesta que no invitaran. Yo tengo en mi casa ya eso se paró hace un tiempo, yo tenía una colección de las invitaciones de todo el mundo. Y después todo fue cambiando, hasta que ya una hechura, ¿verdad?, con el trabajo, tuve la oportunidad de ser escogida por la seguridad del Vaticano, cuando vino su santidad el Papa, cuando vino Juan Pablo, la primera vez que vino un Papa a América. Y ahí pasó lo siguiente. ¿Qué te pasó con esas dos sillas? Tú y Ramonita Castillo. Cállate. ¿Qué pasó? Bueno, mira, Ramonita trabajaba para el Caribe, y don Germán Orne le dijo a Molina Morillo un día, ¿para qué ustedes han juntado esas dos muchachas que no tienen que ver? Y entonces don Germán quería muchísimo a Ramonita. Cuando vino el Papa, todo el mundo lo sabe, que la prensa la escogió. ¿Eso fue 79? Realmente yo no me acuerdo. El que me recordaba esa fecha era Aliro, que Aliro era el otro, que también era buenísimo y gran amigo. Cuando vino el Papa, los periodistas que trabajamos a metros del Papa, fuimos seleccionados en los periódicos, no por los directores de periódicos, sino por el Vaticano, por la seguridad del Vaticano. Y entonces investigaron quiénes éramos, un grupo, y cuando trabajamos con ellos era una cosa, pero desde las 5 de la mañana. No hay un solo periodista que trabajara cerca del Papa que te pueda decir que volvió a dormir, porque había grupos de noche, grupos de tarde, y todo ese tiempo. Y el presidente Balaguer estaba con los nervios de punta también. Fue la primera vez que nosotros vimos a Balaguer a las 8 de la mañana en el comedor del Palacio, viendo mesa por mesa
a ver si los cubiertos y todo estaba perfecto. Y porque era una personalidad que venía y la primera vez toda la gente católica y demás. A República Dominicana la primera visita. Sí, nosotros fuimos los primeros. Por eso le decían la primera visita a América de un papa. Y entonces, cuando esa noche estábamos muertas de cansada, pero que no, los zapatos no nos entraban. La monita tenía los pies hinchados y yo me los quitaba donde quiera en el palacio, en todos los rincones. Y nos sentamos en 2 sillas que vimos ahí. Y ¿Qué eran esas 2 sillas? Bueno, cuando nosotras estábamos hablando de lo más entretenida, porque el Papa estaba en no sé dónde, y uno se daba cuenta cuando venía por las sirenas. Y entonces vemos nosotros que viene el general Pérez Bello, y Ramonita le dijo, ay, general, qué amable, usted viene a saludarnos. Y Pérez Bello se queda mirándonos así, nos dicen, señoritas, ustedes pueden hacer el favor de pararse, que esa es la silla del presidente y del Papa. Ay, Cristiana, y ahí fue que yo estoy en esa fotografía. ¿Ustedes no se dieron cuenta que eran diferentes? ¿Qué vamos a darnos cuenta si nosotras estábamos muertas? Nos pasábamos el día dando carrera atrás del Papa. 2 sillas ahí lindísimas, porque esas sillas no eran de aquí o la compraron para esa ocasión. Nosotros nos sentamos en 2 sillas que vimos ahí, en el salón, pero como el salón estaba vacío, porque si uno llega a ver a algunos invitados, y eso ya sabemos, porque tampoco éramos locas, y entonces Pérez Bello nos dijo, no, yo no la vine a saludar a ustedes, yo le vine a ustedes a decir que se salgan de este salón. Y le digo yo, pero ¿y por qué, general? Dice él, porque en este salón es que va a descansar su santidad. Y yo le dije, nosotros no lo sabíamos, por eso yo estoy en esa fotografía con él. ¡Ay! Ajá, que la vamos a publicar. Que la vamos a publicar. Y entonces nosotras salimos. ¿Y quién tiró esa fotografía? Todavía ahora que yo me lo pregunto. Una vez me dijo un amigo mío, yo creo que esa foto la tenía Bello Andino. Y un día de tu cumpleaños dijo, déjame mandarle esta sorpresa a Magda. Del periódico no fue, porque me lo hubieran dicho al otro día o me hubieran dado un boche, ¿tú entiendes? Pero yo sí sé que me la tomó alguien ahí. Y anécdotas que sería imposible, Virginia, acabarlo en una noche. Muchísimas anécdotas. Eso será después de la pausa, cuando nos permiten ustedes continuar con la trayectoria de Magda Florencio. Enseguida volvemos. Esas son las anécdotas que tenía Magda Florencio en el ejercicio de esta crónica, el que la hizo tan famosa al punto que mucha gente decía que abría el periódico en la columna de Magda Florencio. ¿Cómo fue esa anécdota con la reina que cuando visitó por primera vez a República Dominicana? Bueno, la reina de España. Haciendo periodismo. También esa fue una vez muy importante, que si la estoy contando es porque no es que ahora no es una gran cosa, pero era la primera vez que también venía un rey a América. Y este señor, que hoy tiene tantos cuentos, tenía grandes amigos aquí, porque lo habían mandado en unas vacaciones aquí y él se había quedado aquí. De hecho, todavía cuando viene el rey de España aquí, el papá, ustedes lo ven en los restaurantes y sus amigos lo esperan y le hacen fiestas y demás. Y él era encantador, era muy joven. Cuando eso en la reina no tenían, yo creo que ni tenían hijos todavía. Y entonces en la embajada de España hubo un corredero igual que en el del palacio. Y los españoles aquí que son ricos llevaron sus cuadros, hubo una mudanza de alfombras y todo. Y todo eso se cuenta en el mundo social. Yo te decía a ti el otro día que por eso esas revistas son buscadas por la gente,
porque se nutren de esos features, ¿verdad? Como dicen los periodistas americanos, que son aquellas pequeñas cosas curiosas. Bueno. Pero los historiadores también, esta columna tuya, narran lo que es la historia de la República Dominicana a través de la crónica social. Sí. Se van inmediatamente a lo que son investigaciones de ciertas áreas o años. Exacto. Y entonces me tocaba a mí hacer el palacio. La fiesta que tenía vino Oscar de la Renta, ella, que era también prácticamente un joven nuevo en todo el ambiente mundial. Y entonces cuando yo me voy ya para el palacio, me dice don Cuchito Álvarez, mi gran amigo también, mira Magda, ven acá, yo necesito que tú me traigas un mensaje de la reina. Digo yo, y eso no lo va a cubrir el pecado, el pecado era Joaquín Suero, que era el pecado. Una maravilla, le decían el pecado, y él era el del palacio, el que cubría palacio de la política y demás. Y le digo yo, bueno, don Cuchito, usted sabe que no dejan a uno acercarse a esa gente. Yo te estoy diciendo, yo no te estoy preguntando cómo tú lo ves. Estoy ordenando. Yo te estoy diciendo que me traiga, bueno, y me voy yo. Pero no será de chiste, porque era muy chistoso. Sí, Cuchito. pero era para obligarme a trabajar periodismo, ¿tú entiendes? Y yo cuando llego al palacio, con mi problema, ¿cómo será que yo voy a lograr a eso? Y le pregunto a Víctor Gómez Berger, que nos adorábamos. Le digo yo, Víctor, tengo este problema, ¿y qué hago? Y Víctor es que me dice, métete en la fila de recibo. Pero como yo le decía a todo el mundo, sí, pero él no me dijo que me quedara agarrada con la mano de la reina. No, porque yo tenía que limpiar a Víctor de algún modo. Digo yo, dice él, digo yo, ¿y qué le pregunto? Porque yo nunca he visto una reina. Y entonces Víctor, muerto de la risa, me dice, dile que qué mensaje tiene ella para la mujer dominicana. Ok. Y cojo yo para mi fila. Después contó Bello Andino, que era el que estaba al lado del doctor Balaguer, que cuando me alcanzó a ver le dijo, Bello, ¿qué hace Magda en la fila de saludo? Y cuando el doctor, yo veo que el Balaguer me está mirando fijo, le digo, doctor. Entonces fue que él le dijo a Bello, te pregunté, y entonces Bello, porque eso me lo contó Bello a mí después en un grupo, ¿y por qué era que él me mira tanto a mí? Entonces, nada, y él me vio cuando yo le hice a Máximo Anín seña de que no se quitara de donde estaba, porque yo tenía que llegar con esa foto también al periódico. Ay, Dios mío. Y cuando vamos llegando donde la reina, yo me quedé con la mano de la reina agarrada. Ay. Y le dije, ¿qué mensaje usted tiene para la mujer dominicana, voceado? Y me dice, y entonces ella, que estaba loca por hablar, la prensa nacional e internacional se había quejado en esos momentos de que no dejaban que nadie se le acercara. Y eran dos gente muy joven en ese tiempo, loco por hablar. Claro. Él loco por decirle los tiempos que estaba aquí y demás. Pero era imposible, porque tú sabes cómo era la seguridad del doctor Balaguer también, que a veces se pasaban. Y entonces, cuando ella me contestó, se armó un lío, la fila de recibos se paró, los periodistas volaron, los fotógrafos volaron, y se armó un lío adentro de la porque todo el mundo, ella no estaba contestando para mí sola. Estaba contestando para el país. Y los periodistas que estaban locos por oírlos hablar, rompieron todo. Bueno, yo no me quiero acordar, porque cuando todo eso terminó. Pero tú fuiste la heroína de esa noche. De esa gala. Máximo me cogió con un brazo y me dijo, vámonos de aquí. Entonces, porque Máximo ya había oído. Y cuando vino un general que yo nunca me he podido acordar cómo es que se llama, y me agarró por un brazo y Pérez le dijo, ¿qué te pasa con esa niña? Y el tipo me quitó la mano porque él me pensaba sacar del palacio por un brazo, ¿tú entiendes? Entonces
Esa fue una noche inolvidable porque Víctor Gómez me llevó a mi casa y le dijo al fotógrafo, no, vete, yo voy a estar viendo hasta que tú te vayas y yo a ella la voy a llevar a su casa, porque no le gustó a ese señor lo que yo había hecho. Y al otro día yo tengo la foto en el New York Times, yo con la mano de la reina. Ok. Es decir, que yo lo que hacía era mi trabajo. Yo estaba haciendo lo que me encargaron. Y don Cuchito, mira, cuando le dije, no, mira, ahí la muchacha de allá del periódico tuvo un lío, ahí esa muchacha no sale de un lío, cada vez que el periódico no sale de un lío, cada vez que ustedes mandan a esa muchacha al palacio. Por eso era que tú eras la corista estrella, sobre todo porque estaba condenada a hacer lo que ha hecho, porque estaba cubierta con grandes personalidades del mundo del periodismo dominicano, que es como la edad de oro del periodismo nacional. ¿Cómo fue que te inventaron para tú hacer esa evolución de la crónica que te ha marcado hasta el presente? Bueno, porque acordate que los periódicos aquí estaban acostumbrados a que si era una boda, eran 3 páginas de letras, de texto. Entonces Molina Morillo había traído ya se empezaba a hablar de la salida del periódico Hoy, de un matutino, bla, bla, bla. Y Molina Morillo, en uno de esos brincos periodísticos, había traído de Miami un director, ¿cómo se llaman esos? Especialista en páginas. En páginas. Okay. Y entonces eso fue nuevo aquí en la República Dominicana, porque ahora tú lees los periódicos y tú ves que dice editor de fotografía, editor de tal cosa, porque esas cosas se estudian, ¿tú entiendes? Para todos aquellos que creen que escribiendo en las computadoras y mandando cosas a lo loco son periodistas. Todo eso se estudia, el director de páginas, esas páginas preciosas que hacen esos muchachos que están graduados de diseño gráfico. Y cuando vino un cubano, era el que nos trabajó con nosotros en el Nacional y después trabajó conmigo en Hoy, me dijo, siéntate ahí, mira, tus ideas y tu columna me parecen muy buenas, pero pueden ser mejores. Y con relación a las crónicas de boda, le interesan a los novios, a los papás de los novios y a la mamá de la novia, claro. A más nadie. Entonces, eso lo aprendí yo con ese director de página. Es decir, que vamos a usar tú y yo en esa página fotos muy grandes y 3 líneas de texto. Tú te vas a inventar unos pies de foto donde lo digas todo. Pero tú recuerdas, Virginia, que por ejemplo la crónica de Susana y el bizcocho, los hijos, doña Bebeta salado y tenía arriba un chocolate del tamaño de qué sé yo quién, que lo hizo qué sé yo quién, y el velo, y cuando tú venías a ver, a los últimos que mencionaban eran los novios. ¿Tú entiendes? Y él me enseñó muchas cosas. O sea que esas fotos grandes que tuve en el periódico Hoy, por ejemplo, que ahí fue donde yo más puse a lucir esas páginas, me las enseñó él. Y son unas páginas que hace Jacqueline Ventura muy bonitas y muy atractivas, porque Sociales también era una especie de cantaleta canzona aquí. Sí. Y demasiado larga. Ya la gente en el mundo no tiene tiempo de leer esa cantidad. Pero que esa narrativa y esa prosa tuya también es poética, porque tú escribes poeta, aunque no lo has publicado, lo haces. ¿Cómo fue esa traslación de esa crónica, de esa cultura tuya, insertada a tu página, por ejemplo? Bueno, mira, lo que pasa es que yo vengo de ver muchas revistas, muchas páginas extranjeras, donde por el tiempo de ellos y por el estilo europeo y demás, son cosas que
que se aprenden, por ejemplo, ¿por qué las revistas que se venden aquí extranjeras, la gente las busca tanto? Porque el lector se mete en la casa y eso fue lo que tú trataste, lo que fue lo que yo traté. Yo llegué a oír crónica. Personas que me dio mucha satisfacción porque yo trabajaba muy duro, que me decían, yo leí tu crónica de ayer y parece que yo estaba ahí. Porque tú no puedes ser egoísta con el lector. Eso te enseña el hacer bien las sociales. La cronista social no puede cogerse los datos para ella. ¿Tú entiendes? Aunque tampoco tú puedes decir lo que no puede. Pero, por ejemplo, esas revistas de extranjeras que tú ves, que la gente le quiere saber hasta de qué color son los pantaloncillos de Julio Iglesias. Y te lo ponen ahí, ¿tú entiendes? Y cuando yo llegué, él se paró y se metió un whisky. Y que cuando tú vienes a ver, tú te estás parando metiéndote un whisky también. ¿Tú entiendes? El mundo social de hoy en día también hay algunos datos que algún día yo quisiera hablar con alguna de ellas, porque también las revistas no pueden ser tan exclusivas. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Magda, nos quedan 5 minutos. Yo quiero aprovecharlo para que nos haga un análisis de lo que está pasando con la crónica social. ¿Qué está pasando ahora y qué va a pasar, sobre todo con las redes sociales? ¿Cómo ha influido eso? Y además, ¿qué es la preparación de la cronista social actualmente? Mira, la inteligencia artificial es un evento, es algo que ha pasado y que no se puede quedar nadie detrás. Pero no es verdad que en el futuro la inteligencia artificial va a dominar la prensa. No es verdad. Y pronto se va a descubrir, porque la inteligencia artificial es un martillo. No se trabaja con las manos. ¿Entiendes? Y la gente aquí cree ahora, mucha gente, que tener una buena computadora o un celular de último minuto y usted comenzar a hablar de la vida del que le dé la gana y decirle de todo, es periodismo. Y el periodismo no es eso. El periodismo no es, como yo dije al principio, un espectáculo. El periodismo es una profesión, un trabajo, como tú dijiste, con el que se nace o se hace, porque aquí hay una cantidad de periodistas excelentes que nunca fueron a la universidad. Rafael Herrera. Comenzando por don Rafael. Sin embargo, si usted va a la escuela de periodismo y ve los libros, hay uno que dice, tú no puedes escribir como periodista, como hombre, lo que no puedes decir como periodista. Claro que sí. Es decir, que tú no puedes venir en una de esas redes a insultar a la gente, a hablar de la vida personal de la gente, sobre todas las cosas. Porque ese no es el periodismo. Y la crónica social, por ejemplo, a mi juicio, se ha descompuesto de tal manera que ahora la gente quiere hacer sus actividades y ponerla ahí a lo loco en cada una de esas redes que están de moda, pero eso no quiere decir que es profesional. Y que usted, sin saber lo que está haciendo, quiere hablar de eso. Y con 5 fotografías de gente que nadie conoce, o al revés, 5 fotografías, las mismas en todas las ediciones, eso tampoco es periodismo. Es decir, que con el tiempo... Periodismo es esto que tú has escrito. Muchas y está gracias. sus páginas. Nos falta también que tú eres todoterreno.
ha sido exitosa en radio, televisión y prensa. Y aquí está tu decálogo, este libro. Cuéntame qué se encuentra en este libro. Mi vida, mi vida de trabajo me causó un dolor en la columna vertebral que me dura hasta hoy porque yo no quería hacer nada mentira. Todo lo que hay ahí es lo que yo soy. Yo he trabajado muy duro. La gente me pregunta, ¿cuándo vuelves? Y yo le digo, ¿a qué? La gente también en el periodismo tiene, Virginia, que ocupar su sitio. Ya yo no soy la chica de la minifalda. La chica sexy. La chica sexy, la Brigitte. La Brigitte Bardot. Bueno, tiene el pelo de la Brigitte ahora mismo. Yo soy periodista de nacimiento. Yo, por ejemplo, no puedo estar sin escribir. Yo tengo páginas y páginas escritas en mi computadora. Ya veremos, ya verás lo que voy a hacer con ellas, porque yo lo llevo en la sangre y además fueron 40 años de mi vida que solamente escribí y después pasé a la televisión, vino en mi vida en una segunda etapa. Sí. Y también fui junto con Ángela Peña, la primera periodista que tuvo un programa de radio, La Tardecita se llamaba, de Ángela y mío, que fue tan bueno que cerraron a Radio Popular una tarde. Ya. ¿Tú te acuerdas cuando, sí. se usaba, que quitaban una cosa que llamaba la aguja en las emisoras? Nos dejaron a nosotros a cargo de la emisora, era nuestro quinto día en la emisora, Ángela Peña, que es brillante periodista, y a mí, y al poco rato llegó el DNI a cerrar, porque nosotros empezamos a decir, está quemando la calle, que si el mundo está acabando, le están dando golpe a la gente, todo lo que estaba pasando. Y se nos fue la mano. Bueno, y Balaguer y Corporán llegó con la mano en la cabeza él acababa de inaugurar su edificio y todas sus cosas, y ese fue. O sea que nosotras vivimos también, y tú lo sabes, porque Pía, imagínate, yo tengo que venir aquí otra vez a hablar de Pía, la mamá de ella y de Dania, que brilló porque era respetada por Balaguer, eso lo digo yo, que era chiquita, jovencita, y ella me decía, por ejemplo, nada más voy a decir esto para terminar, en un viaje que hicimos a Nueva York, a Miami, que fue muy importante, que fue el viaje donde Fidel Castro le dijo a Balaguer, pedí que me sentaran al lado de usted porque yo soy su vecino, Fidel Castro, y lo quiero mucho. Eso lo vivimos tu madre y yo. Sí. Y yo me acuerdo que yo le di un codazo a Pía y le dije, Pía, y ella me dijo, cállate la boca, que están hablando de gente grande de la historia. Mira, pero uno tiene que ser, como dice el dicho, sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y vamos a ver ahora un documental o un video de lo que dice tu hijo y tus nietos, que son parte de tu vida ahora mismo. Claro. Y además de ese video, yo quiero que me diga, ¿por qué saliste con tanta juventud y si es posible que vuelva? Mira, Virginia, yo me siento muy importante hoy, primero, porque jamás pensé que una hija tuya, Pía, donde estés, y yo sé dónde estás, en el mejor de los lugares que tenga el amigo de arriba. Yo me siento feliz de haber venido a tu casa, muy feliz. Y para sellar con broches de oro, sí tengo algunos planes para el final, pero ese gusanillo
a veces sale y uno tiene que calmarse porque ya las cosas no son iguales. Si hay algo pronto, despreocúpate que va a ser aquí que lo voy a decir. Muchas gracias. Gracias, señor director. El señor director, ¿nos faltan cuántos minutos? Nada. Bueno, tú, como productora tú sabías lo que iba a decir. No, y además yo estoy acostumbrada a eso ya, a odiarlos, a los directores cuando te hacen. Pero lo importante es lo que ha dicho, sobre todo me siento muy bien de que recuerda a mamá en esta casa, y que su aura esté aquí y que esté contigo, porque mamá era muy selectiva con la persona. Me lo vas a decir a mí. Yo lo sé. Y me place mucho que estés aquí y que vuelvas. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber sacado un momento para oír todas estas cosas, que yo las he dicho con mucho cariño y me dieron mucho trabajo. Es que tú eres una imprescindible de la historia dominicana y de la crónica social, y por eso estás en Opinión Pública. Muchas gracias por existir y por estar aquí. Bye. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo los encuentro en otra Opinión Pública. Hasta entonces. Mi abuelita Magda es la persona con la reputación más prestigiosa y conocida que yo he conocido en mi vida hasta este momento. Una cosa que incluso profesores y trabajadores de mi colegio en mi infancia me conocían por mi apellido de Florencio, por Magda Florencio. Incluso una profesora en específico, Chiste Madis, ella se sorprendió y después de saber que yo era nieto de la famosa Magda Florencio, y después de eso cada cierto tiempo siempre me preguntaba cómo está mi abuela y cómo está, cómo se encuentra. Y abuelita Magda simplemente es una persona que una persona llena de historia, y que siempre siempre se mantiene, siempre nos mantiene en su corazón, siempre me escribe para saber cómo estoy y en qué estamos, y siempre se preocupa por nosotros, por mí, por su nieto, y una abuela muy cariñosa que tiene un lugar muy especial en mi corazón, que siempre nos hace unos cuentos cuando nos juntamos. Y le tengo mucho cariño y estoy muy agradecido de que haya sido mi abuela. Muchas bendiciones, abuela, la quiero mucho. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo, Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. ojalá que llueva café en el campo, Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre. ojalá que llueva café en el
café.